Te invita a una iglesia bíblica en la ciudad de Bogotá. Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu corazón. Calle Octava Bis A, número 7735, Barrio Castilla, segundo piso. Informes 322-260-8281. 322-260-8281. Y ya retomamos para recibir la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar con nuestro culto de adoración y ahora es el momento de escuchar la palabra de Dios por medio de la predicación, por medio del sermón. El título de este mensaje es El costo de seguir a Cristo. Ese es el título. El pasaje es Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, versículos 25 al 33. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. El costo de seguir a Cristo. Dice así: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta palabra que hemos leído y por esta palabra que vamos a escuchar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por el alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Que seamos edificados en tu sabio consejo, Señor. Que seamos, Señor, instruidos, Señor, para poder crecer, Señor. Padre de la gloria, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser de entendimiento a los corazones y a las mentes, Señor, para saber el verdadero significado de lo que es un discípulo de Cristo, Señor. Permite, Señor, que el predicador, Señor, pueda ser fiel, Señor, a tu consejo, Señor. Que no se aparte, Señor, a lo que dicen las sagradas Escrituras, Señor. Que la iluminación de tu Espíritu, Señor, nos permita, Señor, aplicar tu consejo, en el cual hay sabiduría,
para crecimiento, para fortalecimiento, Señor, de cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la explicación de esta palabra que iniciamos el domingo anterior. Entonces avanzamos, continuamos con este pasaje y en esta oportunidad nos vamos a concentrar en los versículos 26 y 27. Pero tengamos presente que el domingo pasado hablamos que Jesús va rumbo a Jerusalén y se detiene un momento a compartir con un gobernante fariseo y a ellos les habla por parábolas. Esto es el contexto del capítulo 14. Después de ello, entonces, nuestro Señor Jesucristo retoma su viaje a Jerusalén y dice el texto que le seguía mucha gente. Específicamente dice grandes multitudes. ¿Y qué vimos hace 8 días? Vimos que en las multitudes hay personas que están pendientes del milagro, de la alimentación, es decir, de los panes y de los peces. Y hay personas también que están murmurando, pero también analizamos hace 8 días que hay verdaderos discípulos. Entonces Jesús, al ver la multitud, les expresa cuáles son los requisitos para ser un genuino, un verdadero discípulo. Así que vamos a mirar esos requisitos. Es importante mencionar que el mensaje de la cruz, el evangelio, se ha diluido y por ello muchas personas que aparentemente siguen a Jesús, digo aparentemente, porque son personas que utilizan palabras como Dios te bendiga, amén, Dios les guarde, el Señor es mi pastor, etc. Además son personas que pueden congregarse regularmente o personas que saben algunos textos de la Biblia y los envían por medio de mensajes o redes sociales. Pero esas personas que aparentemente siguen a Jesús no saben con claridad cuáles son los requerimientos realmente que se necesitan para ser un verdadero discípulo. Esas personas, por el contrario, piensan que seguir a Jesús es todo amor y que todos los problemas de su vida terrenal se van a solucionar. Pero miremos qué dice la Biblia, qué es lo que dice el texto sagrado sobre la exigencia de seguir a Cristo. Así que vamos a Lucas 14, 26. Vamos a ir a nuestros 2 versículos que vamos a estar exponiendo. Comencemos con el 26. Volvámoslo a leer. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquella persona que se acercaba a Cristo dentro de esas multitudes debía saber que si no aborrecía a su círculo familiar, es decir, padre, madre, mujer, hijos y hermanos, no podía ser discípulo de Cristo. Ahora vamos a explicar este pasaje para no generar confusiones. Entonces lo primero que vamos a hacer es una aclaración. Vamos a hacer una aclaración sobre la palabra aborrecer. Esta palabra aborrecer. Tenemos que decir en esta aclaración lo siguiente, que esta palabra no está contradiciendo otros pasajes de las Sagradas Escrituras. ¿Como cuáles? Miremos 2 pasajes. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Estamos en la aclaración. Éxodo 20:12. ¿Qué dice la Escritura? Honra
a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este pasaje hace parte de los 10 mandamientos. Hace parte de la segunda tabla de la ley moral de Dios. Y tenemos que decir claramente que esto está vigente. Debemos honrar a papá y a mamá. Y ahí vemos a través de este mandamiento que hay una promesa de parte de Dios. Así que debemos honrarlos, debemos amarlos, a papá y a mamá. Esto es algo que está vigente. Tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos. Ahora, miremos otro pasaje, Efesios 5:25. Efesios 5:25. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Allí el apóstol Pablo nos está hablando que debemos amar a nuestras esposas, reflejando el amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje de Lucas? Porque ya vimos Éxodo, honrar a papá y a mamá, ¿no es cierto? Ahora vemos Efesios, que debemos amar a nuestras esposas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el pasaje de Lucas 14:26 cuando se refiere a la palabra aborrecer? Bueno, para ello tenemos que ir a otro pasaje de las Escrituras que nos dé más claridad con respecto a esa palabra. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37, para poder entender un poco más amplio el concepto que entregó nuestro Señor Jesucristo cuando se refirió allí a las multitudes. Mira lo que nos dice Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ya con esto nos queda más claro, Esa palabra aborrecer es un modismo hebreo que nos está significando que tu amor por Cristo debe ser lo primero, es decir, por encima del amor a nuestros seres queridos. Vuelvo a repetirte. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí entonces Lucas 14:26? Es que nuestro amor por Cristo debe ser lo primero, por encima del amor a nuestros seres queridos. Esto es lo que también nos está diciendo Mateo capítulo 10, versículo 37. Así que primero es el Señor, primero es Cristo, por encima del amor a papá, el amor a mamá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Por encima de todo eso está el amor a Cristo. Entonces, Cristo debe ser lo más importante de nuestra vida. Cristo debe ser la prioridad de nuestra vida. Cristo es lo fundamental de nuestra vida. Cristo es lo crucial de nuestra vida. Cristo es lo más valioso de nuestra vida. Tu amor por Cristo debe ser notable. En el primer siglo, seguir a Cristo se iba a convertir en un verdadero karma, ya que lo primero que iba a pasar es que los iban a expulsar de las sinagogas, pero aún más, los discípulos iban a ser ¿qué? Asesinados, iban a ser muertos por causa de Cristo. Y esto lo advirtió nuestro Señor en Juan 16:1-3. Esto lo advirtió nuestro Señor en Juan 16:1-3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo advirtió, que el seguirle iba a traer
consecuencias. ¿Qué iba a pasar allí en ese primer siglo? Los iban a expulsar de las sinagogas. ¿Por qué? Porque estaban ahora adorando al Señor, a Cristo, al Rey de Reyes. Y entonces, como los iban a expulsar de las sinagogas, ¿cuál era la consecuencia? Rechazo de la familia. La familia los iba a rechazar. Padres, madres, los iba a rechazar, porque esto sería un gran descrédito. Seguir a Cristo era un gran descrédito. Ahora, hoy en día pasa algo similar. Porque uno podría decir, no, eso ocurrió en el primer siglo, cuando eran expulsados de las sinagogas. No, hoy en día pasa algo similar. Las personas que son seguidoras de Cristo, ¿qué pasa? Otras personas le dicen, miren, esos son religiosos. Esos son los que hacen parte de épocas pasadas, épocas antiguas, épocas legalistas, ¿sí? Porque hoy en día todo es liberación, posmodernismo, liberación. Yo hago lo que se me antoje. Eso es hoy en día. Ahora, hoy en día, en los países que hay persecución, ¿qué pasa con los cristianos? Son apresados, son llevados a la cárcel y aún muertos. O sea que eso no ha cambiado mucho. Estábamos haciendo referencia al primer siglo, pero cuando vemos hoy en día lo que sucede en siglo XXI, prácticamente estamos viendo algo muy parecido. ¿Qué quiere decir ello? Que la palabra de Dios es vigente ayer, hoy y para siempre. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, entonces, este pasaje que estamos analizando, que es Lucas 14, 26, nos está diciendo que debemos tener una devoción completa por Cristo, rendir máxima lealtad a nuestro Salvador. Entonces, ya tenemos el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito según este versículo para ser discípulo de Cristo? Es que nuestro amor a Cristo está por encima del amor a la familia. Primer requisito, que nuestro amor por Cristo está por encima que a la familia. Bueno, esto nos permite entonces analizar cómo muchas personas idolatran a su familia, idolatran a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿no es cierto?, aún a sus padres. Debemos tener en cuenta que primero es Cristo en nuestra vida. Ahora vamos con el segundo requisito, porque el versículo 26 nos presenta dos requisitos. ¿Qué es lo que hemos hecho? La aclaración. Después de la aclaración hemos visto el primer requisito y ahora vamos a ver el segundo requisito. Volvamos a leer Lucas 14, 26 para identificar el segundo requisito. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el segundo requisito? Aborrecer su propia vida. Ese es el segundo requisito que nos presenta este versículo. Ahora, estas palabras que estamos haciendo referencia en este versículo 26, sin duda deben chocar a nuestra carne. Sin duda que sí. ¿Por qué? Porque la carne escucha esto e inmediatamente desea rechazar esto. Porque van a llegar pensamientos a nuestra vida como los siguientes. ¿Sí? Yo soy cristiano, yo lo soy, pero no debo ser tan exagerado. Yo soy cristiano, pero no debo ser fanático. Entonces la carne quiere alivianar el mandato de Cristo. Porque la realidad es otra. Sí, estas palabras pueden ser chocantes, pero la realidad es otra. Cristo deja en claro que aquella persona que no aborrece sus planes de vida, sus planes mundanos, no puede ser discípulo de Cristo. Una vez más, aquella persona que no aborrece sus planes de vida, sus planes mundanos, no puede ser discípulo de Cristo. ¿Qué es aborrecer su propia vida? Es que nos neguemos a nuestros planes y deseos que están en contra de Cristo. Una vez más, ¿qué es aborrecer nuestra propia vida? Es que nos neguemos a nuestros planes y deseos que están en contra de Cristo.
Esos planes y deseos que están en contra de Cristo debemos aborrecerlos. Debemos aborrecerlos. Una persona que es regenerada, una persona que es nacida de nuevo, es una persona que centra su vida ¿en quién? En Cristo. Cristo es el centro de la vida. Vamos a mirar por medio de algunos pasajes del mismo Evangelio de Lucas lo que estamos hablando de este versículo 26. Vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5 pasajes rápidamente del mismo Evangelio de Lucas. Rápidamente lo vamos a hacer. Comencemos con Lucas 12, 31, para poder ampliar este concepto del versículo 26, que es aborrecer, o en este caso, lo que estamos hablando es que nuestro amor por Cristo es primero, cuando hablamos de aborrecer a la familia y aborrecer nuestra propia vida, ¿no? Entonces vamos a ampliarlo con estos pasajes. Lucas 12, 31. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas 12, 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Un verdadero discípulo está pendiente del reino de Dios y no de los lineamientos del mundo. ¿Sí ves? Un verdadero discípulo le interesan todas las cosas del reino de Dios y no las cosas del mundo. Pasemos a Lucas 12, 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Así que un verdadero discípulo está dispuesto a hacer tesoros en el cielo y no tesoros terrenales. Un verdadero discípulo no es amante de la riqueza del mundo. Un genuino discípulo no es amante de esas riquezas. Por el contrario, está trabajando en hacer tesoros en el cielo. Sigamos ahí en Lucas 12. Ahora, Lucas 12, 35 al 40. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué nos dice esto con respecto al verdadero discípulo? Nos dice que ese verdadero discípulo está vigilante, está esperando, está anhelando su segunda venida y no con miedo, como lo hacen algunos, sino lo está haciendo con reverencia, lo está haciendo con anhelo, para estar siempre con su Salvador. ¿Sí? Aún despreciando su comodidad y su sueño, como nos lo dice este pasaje del siervo vigilante que está atento de la venida del Señor, está dispuesto. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué quiere decir esto? Que un verdadero discípulo está dispuesto a levantar el nombre de Cristo en lo más alto por encima de su familia.
Una vez más, el verdadero discípulo está dispuesto a levantar el nombre de Cristo lo más alto por encima de su familia. Y miremos este pasaje adicional, Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir esto? Que un verdadero discípulo se esfuerza a entrar por la puerta ¿qué? Angosta. Así que ahí estamos viendo esos requisitos que tiene un verdadero discípulo. Hemos visto que un verdadero discípulo se concentra en ¿qué? En el reino de Dios y no en el mundo. Un verdadero discípulo está trabajando para los tesoros en el cielo y no las riquezas del mundo. Un verdadero discípulo está vigilando, está atento y está esperando con gozo la venida del Señor, no con miedo. Un verdadero discípulo tiene presente que está Cristo por encima de su familia. Y un verdadero discípulo se esfuerza por entrar por la puerta angosta. ¿Y sabes qué? Falta más, falta más. Porque esta palabra sin duda puede generar incomodidad. Quizás algunos piensen decir, no, yo como que no hago parte de esto, yo como que deseo más bien retirarme, yo como que más quiero que me suavicen el mensaje. Pero ¿sabes qué? Habrá otros que estén clamando por Cristo, que estén clamando por el Salvador, por el Rey. Pasemos ahora entonces a Lucas 14, 27, nuestro siguiente versículo. Vamos a leerlo. Lucas 14, 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que estamos viendo, versículo 26 y 27, tres características, ¿no? Entonces, lo primero es aborrecer a padre y madre. Lo segundo es aborrecer su propia vida. Y lo tercero es que llevar la cruz. Ahí están, tres características. Miremos qué significa ello, ¿no? ¿Qué significa eso de llevar la cruz? ¿Qué es lo que significa? Ahora, digamos lo siguiente, antes de ampliar qué significa, digamos lo que no significa. Esto no significa que diariamente debemos cargar una cruz de madera. No, eso no significa eso. Esto tampoco quiere decir que cuando una persona está pasando por una prueba, esa persona pueda decir que esa es la cruz, esa enfermedad es la cruz que está cargando. O por ejemplo, cuando una persona, una esposa tiene un marido inconverso y dice, me tocó este marido inconverso y esta es la cruz que estoy cargando. No, eso no es así. Debemos tener presente el significado que tenía la cruz en el siglo I. El significado que tenía la cruz en el siglo I. La cruz en el siglo I era un instrumento de tortura y muerte. Se pensaba en morir por el método más cruel y doloroso del momento. Se pensaba en los criminales que iban a padecer una muerte lenta. ¿Sí ves? Hay que analizar eso a la luz del contexto histórico, lo que significaba que ese mensaje de Cristo le estaba exponiendo a la multitud. Decirles, y el que no lleva su cruz. Entonces ellos inmediatamente, ¿qué iban a pensar? Tortura, muerte. ¿Qué iban a pensar? En ese doloroso momento y en ese padecer lentamente como iba a llegar la muerte. Así que la cruz significa entonces plena identificación con Cristo. La cruz significa plena identificación con Cristo. Esto nos lleva ¿a qué? A mantenernos firmes en la prueba, a caminar bajo sus estatutos, a preservar en medio de situaciones adversas, a desarrollar una vida cristiana en humildad y a esperar con gozo el regreso del Señor. Quiero repetirte esto.
Cuando nos identificamos con Cristo en la cruz, esto nos lleva a mantenernos firmes en la prueba, a caminar bajo sus estatutos y a perseverar en medio de situaciones adversas, a desarrollar una vida cristiana ¿en qué? En humildad y a esperar con gozo el regreso del Señor. Este no es un llamado lleno ¿a qué? A conseguir fama. No. Este no es un llamado al dinero. Este no es un llamado a deseos egoístas. No. Este no es un llamado a que todo te saldrá bien si estás en Cristo. No. Este no es un llamado a que no te vas a enfermar. Este no es un llamado a que no pasarás por pruebas. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. ¿Has entendido estos 3 lineamientos que hemos hecho referencia? Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a seguir al Salvador y a seguir al Señor, a seguir a Cristo. Ese es el llamado, porque Cristo es nuestro Salvador, porque Cristo es ¿qué? Nuestro Señor. Miremos lo siguiente. Un verdadero discípulo prefiere la comunión con Dios por encima de los demás. Un verdadero discípulo prefiere la comunión con Dios por encima de los demás. Un verdadero discípulo buscará darle la gloria a Dios antes de caer bien a los demás. Mira esto tan importante. Un verdadero discípulo le da la gloria a Dios antes de caerle a los demás. Uno diría como predicador, esta palabra es fuerte, no hay que predicarla porque la gente se puede asustar, la gente no va a venir a congregarse. No, son palabras de Cristo y son realmente muy interesantes porque toda la Biblia tiene el consejo de Dios y estas palabras nos entregan los requisitos para que realmente nos sentemos a calcular. Así que no se trata de caerle bien a las personas, se trata de hablar el consejo de Dios. Otro punto, un verdadero discípulo tendrá la palabra de Dios en lo más alto, por encima de la palabra de los hombres. Y esto es muy importante, porque un verdadero discípulo sabe que la Biblia, toda, sin excepción, es el consejo de Dios. Y entonces escuchará estos mensajes, esto que tú estás escuchando, y tú vas a escudriñar, porque tú vas a tener presente que es primero el consejo de la palabra de Dios que lo que puedan exponer los hombres. Hoy en día, ¿qué estamos teniendo? 1, personas que no leen la Biblia. 2, personas que no estudian la Biblia. 3, personas que son facilistas y claro, escuchan el mensaje del predicador de turno. Hoy en día en internet hay muchísimos predicadores de turno, una gran cantidad. Pero tú quedas satisfecho con eso porque te está hablando a tu carne, está alimentando tus deseos personales, tu egoísmo, y tú quedas satisfecho. Personas que están en la internet y no conocen los testimonios de ellos y lo está siguiendo a esas personas cuando no conoce los testimonios de ellos, y muchos ya conocen los testimonios, han caído esas personas y todavía lo está siguiendo, todavía sigues a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque están alimentando tu carne. Aún pueden estar hablando un mensaje de la palabra, pero si no tienen el testimonio, ¿por qué lo sigues siguiendo? ¿Por qué sigues eso? Ahí está la importancia de la iglesia local. Ahí está esa importancia de la iglesia local, porque tú puedes verificar lo que tu pastor te está diciendo con las Escrituras, porque tú estás estudiando las Escrituras, porque el llamado del púlpito no es a que tragues entero, sino que a estudies, medites, escudriñes las Escrituras y te des cuenta lo que cuesta seguir a Cristo. Así que es muy importante tener la palabra de Dios en lo más alto, porque está
en lo más alto y está por encima de la palabra de los hombres, de aquellos inclusive que tergiversan la verdad, de aquellos que aún podrían estar hablando la verdad, pero su testimonio no va con Cristo. Su manera no va con Cristo. Y el mundo, la carne, el enemigo está engañando. Hay muchas personas que solamente se congregan a través de la internet. Hoy nos toca a nosotros porque estamos con unas medidas del gobierno. La gracia, viene la misericordia, viene el amor. Ese verdadero discípulo se esforzará por trabajar en los intereses del Señor. Si ves, eso se nota, porque se va a esforzar por trabajar en los intereses del Señor, en la obra del Señor. Un verdadero discípulo tiene interés en lo celestial y no en lo terrenal. Una vez más, un verdadero discípulo tiene intereses ¿en qué? En lo celestial y no en lo terrenal. Un verdadero discípulo vive para Cristo, cueste lo que cueste. Rechazo, pruebas, burlas, padecimientos, aun que sea encarcelado y aún perder su vida por Cristo. Un verdadero discípulo vive para Cristo, una vez más, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Ahora, un falso discípulo, ¿qué hace un falso discípulo? Pues este falso discípulo se acomoda, obedecerá lo que no le cueste, estará siempre en su zona de confort, tomará pasajes de la Biblia que le interesa, compartirá el Evangelio cuando quiera, es más, si lo comparte, criticará y murmurará a aquellos que deseen obedecer fielmente la palabra, los tildará de legalistas y religiosos. Mira lo que pasa con el falso discípulo. Se acomoda muy fácilmente y decir, no, esto están exagerando. No, es que miremos ahora qué dice otro pasaje. Sí, es que ahora solamente hablemos del amor, porque si no la gente no viene a Cristo. Pero esa persona obedecerá según sus propios parámetros, según sus propios razonamientos. Esa persona siempre estará en una zona de confort, siempre en una zona de confort. No se esforzará por entrar, lo que nos dice la palabra, no se esforzará por entrar por esa puerta angosta. Por el contrario, estará en su zona de confort. Vuelvo y reitero, tomará pasajes de la Biblia que solamente le interesa. Y los que le interesa los va a malinterpretar. Hoy en día, ¿cuántas personas están malinterpretando lo que hace referencia a la escatología? ¿Cuántas personas? Una gran cantidad, porque estos tiempos se presentan para una gran especulación. Pero tú tienes la Biblia, estudia la palabra de Dios, no te dejes engañar de predicadores falsos que aún pueden hablar muy bonito, pero ¿sabes qué? Están engañando. Tenemos la palabra profética más segura. No te dejes engañar. Hay unas posiciones escatológicas históricas para que nos vengan a contar cosas desde hace 50, 100, 150 años. Son históricas, las ha seguido la iglesia. Y ahora, muchas cosas que empiezan a ver, que en el cielo vi tal cosa, que un jinete, que un caballo, que una nube. Tantas cosas que la gente se cree y vive engañadas por no leer la Biblia y escuchar más bien el consejo de un hombre. Bueno, un verdadero discípulo, ¿qué es lo que pasa? Estamos llegando ya a la parte final. Un verdadero discípulo observa estas demandas. Y aunque puedan chocar con su carne, porque puedan pensar, no, el predicador como que, ¿será que se quiere exagerar? ¿Será que así no es? ¿Será que, qué pasará conmigo? No, yo no quiero ser así como fanático. Pero un genuino discípulo desde su interior sacará fuerzas para decir lo siguiente. Juan 6,
68. Juan 6, 68. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Último versículo que tenemos, Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si ves, por más que las demandas para nuestra carne aparentemente sean fuertes, negarnos a nosotros mismos, aún chocar con nuestra familia, sí, aún padecer por el nombre de Cristo, ¿sabes qué? ¿Cómo veía eso Pedro? Pedro entendía el mensaje, lo que significa seguir a Cristo, seguir tomando la cruz. Los discípulos sabían eso, que iban a ser ¿qué? Expulsados en las sinagogas y aún los podrían matar. Y esas personas que matarían a los discípulos pensarían que lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Pero Cristo fue muy categórico y dijo que esas personas no conocían al Padre ni a mí. Juan capítulo 16 versículo 3. ¿Sí ves? Pedro lo entendía muy bien y dijo Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Aunque aparentemente veamos estas demandas fuertes, ¿a quién iremos? ¿Al mundo, que el mundo nos engaña? ¿Al falso predicador que nos trae mensajes motivacionales? Nada de eso. Queremos la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar el consejo del Señor. En la palabra de Dios está la obra completa de Cristo. Y están las palabras de vida eterna. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Está la eternidad con Cristo, en la eternidad. Mira, todo esto pasa muy rápido. Todo esto pasa muy rápido. La vida pasa muy rápido. Pero pensar en la eternidad es algo en lo cual deberíamos meditar. Y Pedro y los discípulos lo tenían muy claro. Ellos sabían que iba a venir persecución. Sabían ellos que iban a ser rechazados, que mucha gente se iba a burlar de ellos, que también serían pasados por grandes pruebas, pero que eso no importaba. Para un verdadero discípulo es todo un honor padecer por Cristo. Para un genuino discípulo es todo un honor padecer por el Rey de Reyes, por el Salvador. ¿Sabes por qué? Con esto voy a concluir. Porque Él nos amó primero, porque Él perdonó todos nuestros pecados y aún así sigue intercediendo ante el Padre por nosotros. Porque aún estando en Cristo pecamos. ¿A quién iremos? ¿A quién? Si solamente en Cristo hay palabras de vida eterna, no tenemos más a dónde ir. Por eso, para un verdadero discípulo, una vez más, es un honor padecer por Cristo. Es un verdadero honor. Así que la próxima semana, si el Señor así nos lo permite, continuaremos con este texto y seguiremos viendo el cálculo, el costo de lo que es seguir a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Si tú eres genuino, si tú eres un verdadero creyente, Cristo es lo más importante de tu vida, cueste lo que cueste. Vamos a tomar un tiempo para poder Cielos Abiertos te invita a una iglesia bíblica en la ciudad de Bogotá. Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu corazón. Calle Octava bis A, número 7735, Barrio Castilla, segundo piso. Informes
322-260-8281. 322-260-8281.